alguien más. Amar es desear el bien que deseamos para nosotros mismos, pero para alguien más. Y entonces este bien tiene que ver con el hecho de que cuando yo me siento mal, yo quiero estar bien. Cuando yo me siento bien, yo estoy feliz. Yo quiero comer porque necesito estar bien, yo quiero dormir porque quiero estar bien, porque eso me pone contento, porque eso me hace sentirme bien. Y entonces ese bien que deseamos para nosotros, ese bien que buscamos para nosotros, ese bien que nosotros estamos constantemente persiguiendo, es desearlo para alguien más, no para ti mismo, sino para alguien más. Aunque eso implique que el bien propio sea un poco desplazado. Y entonces hablamos de Cristo, ¿no? Y desde ese punto hemos visto cómo Cristo ha dedicado toda su vida a estar con sus discípulos y en cierta forma, de una forma indirecta, ha dedicado su vida por la iglesia. Estos discípulos eran el comienzo de la iglesia. Entonces Cristo ha dedicado su vida por la iglesia. Podemos decir con bastante seguridad que Cristo amaba a los discípulos y amaba a la iglesia. ¿Cierto o falso? Sí. La cosa aquí es que me gustaría que cambiáramos un poquito nuestro chip otra vez. Cuando pensamos en Cristo, creo que cometemos un cierto error en pensar en Cristo en alguien en el pasado. Pensamos en Cristo como alguien que ya hizo algo. Pensamos en Cristo como alguien que hizo esto y aquello y aquello, y por eso yo estoy aquí y ya. Ponemos a Cristo en el pasado y ahí se queda. Cristo es algo del pasado, ya murió en la cruz, ya está a la diestra del Padre, y ahora sí, iglesia. Pensamos en Cristo como un mediador impersonal. Decimos que Cristo es un mediador entre Dios y los hombres, pero es un mediador impersonal. Es decir, yo no tengo una relación con Cristo, yo tengo una relación con Dios el Padre. Cuando yo oro al Padre. Cuando yo alabo al Padre. Y entonces, aunque no lo digamos en nuestras palabras y en nuestras acciones, como que nuestro chip poco a poco va desplazando un poquito a Cristo. Va poniendo a Cristo un poquito de lado, poniendo a la persona de Cristo un poquito de lado. Y creo que eso es un cierto peligro que estamos como errando en. Porque la realidad es esta: de la forma que Cristo pasó con sus discípulos 3 años, comenzó una relación personal con cada uno de ellos, para darse a conocer a cada uno de ellos, y que de tal forma pudieran conocer al Padre, cada uno de ellos. Tú y yo también tenemos una relación con Cristo de esta forma. Pensamos en Cristo y pensamos así como que es el recepcionista, ¿no? Y entonces tú marcas, línea divina, y contesta Jesús, y sí, bueno, ¿qué necesita? Comunícate con el Padre. Y ya, ese es Cristo. Eso es todo. Pero la realidad es diferente. Y entonces en esta oración tú y yo podemos ver un ejemplo de algo que Cristo hace constantemente por nosotros. En esta oración podemos ver a Cristo en su rol como sumo sacerdote. Decimos que Cristo, a través de la Biblia, a través de la narrativa bíblica, cumple con varios roles. Y cumple su rol como rey, cumple su rol como hijo, cumple su rol como sumo sacerdote. Y en esta oración podemos ver el rol de Cristo como sumo sacerdote de una forma expresada clara y sin parte. Entonces la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace Cristo por nosotros actualmente? A través de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, Pablo constantemente llama a Cristo nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 8:1 podemos leer que dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es Cristo, ¿sí? Nuestro sumo sacerdote. Y entonces la pregunta ahora es: ¿qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué es este papel? Sin entrar mucho en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, entonces te lo voy a dejar así como muy resumido. El sumo sacerdote era el mediador y el representante del pueblo ante Dios. El sumo sacerdote era el mediador y el representante del pueblo ante Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo no tenía acceso a Dios como nosotros lo tenemos ahora. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios solamente se encontraba en un lugar, y ese lugar solo podía ser accedido por el sumo sacerdote. Y entonces cualquier cosa que el pueblo quisiera hablar con Dios tenía que ser a través de este sumo sacerdote.
El sumo sacerdote era el que representaba al pueblo, y entonces cuando había sacrificios de perdón de pecados, era el sumo sacerdote el que tenía que hacerlos, en representación del pueblo. Cuando había que tener comunicación con Dios, era el sumo sacerdote el que se comunicaba con Dios, en representación del pueblo. El sumo sacerdote era un papel inigualable, era un papel que era indispensable para el pueblo tener. Si no había sumo sacerdote, no podía haber comunicación con Dios. El pueblo estaba alienado, sí, estaba alienado de Dios. Entonces, este papel que en el Antiguo Testamento los hombres tenían, ahora Cristo se convierte en el sumo sacerdote y Pablo lo describe como perfecto, ¿sí? Completo, último, final, definitivo. Todos los otros sumos sacerdotes tenían sus fallas, eran hombres. Todos los otros sumos sacerdotes no podían cumplir con su rol por mucho tiempo porque morían, porque eran hombres. Sin embargo, tenemos este sumo sacerdote que es inmutable, que es eterno, que es perpetuo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y entonces en su rol como sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, Jesús intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Jesús ora a nuestro favor. Y Jesús ora deseándonos el bien. Deseando el bien que Él desearía para Él mismo, deseándolo para nosotros. Jesús ora amándonos constantemente, porque este es su papel como sumo sacerdote. Entonces, por medio de la oración de Jesús, podemos conocer lo que vamos a catalogar como sus afectos. Podemos conocer sus motivaciones, podemos conocer sus deseos, podemos conocer sus preocupaciones, podemos conocer lo que había en el corazón y en la mente de Jesús. Para este punto, tú y yo sabemos que en todo este discurso de despedida, Jesús sabe que los discípulos se van a quedar solos. Jesús sabe que va a haber tribulación para los discípulos. Jesús sabe que van a sufrir en la tierra. Jesús sabe que no van a estar solos, que el Espíritu va a venir. Pero también sabe que va a haber tentación, también sabe que va a haber odio en el mundo, también sabe que va a haber persecución. Y entonces sabe que los discípulos necesitan esperanza, necesitan fortaleza, necesitan estar unidos. Jesús lo sabe. Y entonces se preocupa por sus discípulos. Como cualquier persona que ama a alguien, se preocuparía por alguien quien ama. Si una persona que tú amas está enferma, ya sea una gripe así pequeñita, una simple tos o está congestionado así, te preocupas por esa persona. Y esperas que esté bien, y dices, ya tomaste medicina, hazte un té, cómete un ajo con miel, haz un té de limón, tómate esto, quieres que vaya y te inyectes, y entonces haces lo que es necesario. No es como que esa persona se va a morir, es una gripe. A lo más va a ser incómodo para la persona, a lo más no va a poder dormir bien, pero no se va a morir. Sin embargo, estás preocupado por ella porque la amas. Y ahora ve esto, pero a una escala mayor. Jesús ama a sus discípulos, Jesús ama a su iglesia y la ama activamente, no solamente hablando de un sentimiento, de una emoción. Jesús activamente está amando a su iglesia. Y entonces vamos a ver esta oración de Jesús con la intención de que tú y yo podamos ver este amor de Jesús hacia nosotros y podamos también aprender lo que a Él le preocupa, lo que a Él lo motiva, lo que tú y yo como iglesia también debemos tener cuidado de. Pero sobre todo me gustaría que viéramos que Cristo no es un personaje irrelevante hoy en día. Cristo no se ha convertido en alguien que solamente está ahí en medio haciéndonos un favor. Cristo tiene un deseo de bien para nosotros, tiene un deseo de amor para nosotros. Y así como Él logró en la tierra, Él logró siendo un hombre aquí en la tierra, para que se cumpliera ese deseo de bien, sigue obrando, pero ahora en el cielo, por medio de su intercesión, por medio de su salvación. Entonces vamos a ver tres encabezados. ¿Para qué ora Jesús? ¿Por quiénes ora Jesús? ¿Y por qué ora Jesús? ¿Por qué no de razón, sino por qué cosas ora Jesús? ¿Sí? ¿Para qué ora Jesús? ¿Por quiénes ora Jesús? ¿Y por qué cosas ora Jesús? Vamos a comenzar con el propósito de su oración. Juan 17, del 1 al 5 dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti,
por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que tú me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ahora, hay muchas cositas aquí en la oración de Jesús que tú y yo podemos como escarbar mucho y adentrarnos mucho y profundizar mucho y estudiar mucho, pero no vamos a hacer eso hoy. Eso te lo dejo de tarea. Vamos a enfocarnos meramente en el contenido como tal de la oración. Tiene el contenido así a la cañita grande, ¿verdad? Pero lo primero que podemos ver aquí es que en la oración de Jesús hay un propósito. Hay un propósito definitivo, hay un propósito claro, hay un propósito en todo lo que Jesús pide, en todo lo que Jesús dice, en todo lo que Jesús quiere, en todo lo que Jesús desea. Hay un propósito claro. Y este propósito es uno que es congruente con quién es Dios. Lo más importante para Dios es Dios mismo. Y entonces Jesús está orando esto con el propósito de que el Padre sea glorificado. El propósito final, el propósito definitivo de Jesús es que Dios sea por sobre todas las cosas glorificado. Y entonces todo lo que pide es con la finalidad de que Dios sea glorificado. Cuando pide por Él mismo es para que Dios sea glorificado. Cuando pide por nosotros es para que Dios sea glorificado. Todo lo que Dios pide es para que Dios sea glorificado. Todo lo que Cristo pide es para que Dios sea glorificado. La glorificación misma del que él habla, donde dice glorifícame ahora a mí, tiene como finalidad glorificar al Padre. Y entonces te pregunto, ¿cuál era la glorificación de Cristo? ¿Cuál iba a ser la gloria de Cristo? La cruz. La cruz. La gloria de Cristo iba a ser la muerte en la cruz. La gloria de Cristo iba a ser su muerte, su resurrección, su ascensión. Esa iba a ser la gloria de Cristo. Entonces cuando Jesús dice, glorifícame a mí, para que tú seas glorificado, Jesús está en línea con esta idea de, yo vengo a cumplir una obra. Y en el cumplimiento de esta obra tú vas a ser glorificado. Entonces que tu obra se cumpla. Que tu obra se cumpla. Si tu obra es que yo sea glorificado y de esa forma tú vas a ser glorificado, que tu obra se cumpla. En el cumplimiento de la obra de la cruz, el Padre sería glorificado y el carácter del Padre sería también revelado. En la cruz podemos ver la justicia de Dios, podemos ver la gracia de Dios, podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver el perdón de Dios, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la ira de Dios. En la cruz podemos ver más claramente que en cualquier otro lado quién y cómo es Dios. ¿Sí? La cruz, en el tiempo romano, en el contexto romano, era un símbolo de violencia, pero para Jesús se iba a convertir en un símbolo de gloria. Ahí podíamos ver todas esas características de quién es Dios. Y no solamente Dios el Padre, sino que también Cristo mismo, que se dio a sí mismo, que voluntariamente se sujetó al Padre para venir al mundo y cumplir con esa obra. Porque de la forma que el Padre nos ha amado, el Hijo nos ha amado. De la forma que el Padre dio al Hijo lo que más amaba, el Hijo se dio a sí mismo por nosotros. Porque el Padre y el Hijo nos aman. Si Cristo no moría y resucitaba y ascendía de regreso al Padre, el Padre no iba a ser glorificado. En este aspecto podemos ver que la oración de Jesús, aunque es por sí mismo, tiene la finalidad de glorificar al Padre. Porque el hecho de que Jesús muriera y luego resucitara y luego ascendiera, iba a glorificar el nombre de Dios. Porque solamente Dios puede hacer eso. En cambio, si Cristo moría y se quedaba muerto, no habría glorificación, no habría gloria. Simplemente sería un hombre más que murió. Entonces, por eso Cristo ora, glorifícame a mí. Que los hombres te conozcan,
que mi nombre se extienda por el mundo, para que tú seas glorificado. Carson decía, el camino de Dios es el único camino que goza de su aprobación y bendición. El camino de Dios es el único camino que goza de su aprobación y su bendición. Y el camino de Dios que Jesús estaba caminando era el camino que lo llevaba a la cruz. Entonces, para que parte de la glorificación del Hijo, que llevaría a la glorificación del Padre, tenía que ver no solamente con la cruz como tal, como la obra de la cruz, sino las consecuencias de la obra de la cruz. Tendría que ver con lo que se lograría a través de la muerte en la cruz, de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Entonces te pregunto, ¿qué iba a ser logrado con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo? La salvación de los hijos. La salvación de la iglesia. La salvación de la iglesia es el propósito de la cruz. Y Cristo vino a morir al mundo para salvar a su iglesia, para salvar a los que se habían perdido. Y entonces cuando Cristo dice, glorifica a mí para que tú seas glorificado, también está implicando que entonces el resultado de la obra, el resultado de la cruz, tiene que ver altamente con la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre. La obra de la cruz no solamente es ese punto donde Cristo muere, resucita y asciende, sino es todo lo que ocurre gracias a Él. La obra de la cruz es todo lo que ocurre gracias a Él. Si en la cruz tenemos perdón de pecados, entonces el perdón de pecados también es parte de la obra de la cruz. Si en la cruz somos rescatados de la muerte, entonces el ser rescatados de la muerte también es parte de la obra de la cruz. Si la obra de la cruz es por la cual la iglesia existe, entonces la iglesia también tiene que ver con la obra de la cruz. Entonces cuando Cristo dice, glorifícame, implica que glorifícame ahí en la cruz y todo lo que la cruz conlleva, todo lo que la cruz implica. Cristo reconoce esto y por eso comienza su oración diciendo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. La cruz ya está aquí. Entonces glorifícame ahí en la cruz para que tu nombre sea glorificado. Y entonces comienza a decir, tú me diste autoridad para dar vida eterna. El dar vida eterna depende también de la cruz y de la autoridad que le pueda dar el Hijo. La autoridad que Dios le concede al Hijo es la autoridad de dar vida eterna. Y solo Dios tiene vida eterna. Y la vida eterna solo viene de Dios. Entonces Dios da autoridad al Hijo para que dé vida eterna a los hombres. ¿Cómo da Jesús vida eterna a los hombres? A través de la revelación de quién es Dios. A través del conocimiento del Padre. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces cuando Jesús viene al mundo y revela quién es el Padre del mundo, lo que está haciendo es dar vida eterna a los hombres que conocen a Dios. En Juan 1:18 podemos leer esto. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo da a conocer a Dios. Y luego en Juan 17:3 leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Punto importante. Vida eterna es conocer a Dios. Pero conocer a Dios solo es posible conociendo a Él. En cierta forma, vida eterna es conocer al Hijo, por el cual conocemos a Dios. Y no podemos conocer al Padre sin conocer al Hijo. Y si conocemos al Hijo, vamos a conocer al Padre. No puedes separar la una de la otra. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, el que ha sido enviado por Dios. Otra pregunta. ¿Dónde son conocidos el Hijo y el Padre? En la cruz, el Hijo y el Padre son conocidos. La vida eterna, entonces, depende de la obra de Cristo en la cruz y de la glorificación del Hijo en la cruz, que a su vez resulta en la glorificación del Padre.
Gracias a la obediencia perfecta, a la muerte propiciatoria y la resurrección y ascensión de Cristo, los que son de Dios han sido dados al Hijo y obtienen vida eterna. Los que son de Dios son dados al Hijo y entonces obtienen vida eterna cuando el Hijo les da a conocer al Padre. El deseo de Cristo es ser glorificado, para que el Padre sea glorificado. Y la forma en que Cristo es glorificado es a través de la cruz, donde los hombres conocen a Dios. Y ahí donde los hombres conocen a Dios, el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es glorificado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración de Jesús? Quisiéramos resumirlo así como a grandes rasgos. El propósito de la oración de Jesús es la glorificación del Padre. La glorificación del Padre era obtenida a través de la glorificación del Hijo. Y en la glorificación del Hijo, Él entregaría vida eterna a los que pertenecen a Dios y a Él mismo. La glorificación del Padre era la finalidad de toda la vida de Jesús. Y sigue siendo el objetivo principal, el propósito principal de todo lo que Jesús hace. Entonces, cuando Jesús está enseñando, cuando Jesús está viviendo como hombre, cuando Jesús está muriendo en la cruz, su propósito siempre es glorificar al Padre. Ahora, parte de esta glorificación tiene que ver con nosotros, porque nosotros también glorificamos al Padre, también glorificamos al Hijo y glorificamos al Padre. Y entonces pasa de decir, glorifícame a mí aquí en la obra de la cruz, y Él luego dice, el resultado de la cruz son ellos. Y empieza a hablar de sus discípulos, y empieza a orar por sus discípulos. Y esto nos lleva a el objeto de la oración de Jesús. ¿Por quiénes está orando Jesús? Versículo 6 al 10 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. El objeto de la oración de Jesús son sus discípulos y todos los que han de creer en él. Inmediatamente está en vista los discípulos actuales que están ahí junto con él, pero Jesús también está viendo un poco más adelante, unos cuantos años, siglos, miles de años, más adelante, a todos los que habrían de creer en él. Jesús identifica a sus discípulos con tres características. Entonces, esas tres características son características que se han estado hablando a lo largo de todo Juan, pero que es bueno recordar, porque Jesús mismo las establece como, estos son mis discípulos. ¿Sí? Entonces, lo primero que dice es que sus discípulos son aquellos que han comprendido la revelación del Padre. El versículo 8 dice, yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron, y creyeron. Las recibieron, entendieron, y creyeron. Jesús identifica como una característica que sus discípulos son aquellos que han comprendido la revelación del Padre. Esto tiene como implicación que no solamente se trata de escuchar. A lo largo de Juan vemos muchos ejemplos de hombres que escuchan lo que Jesús está diciendo, que escuchan las verdades de quién es Dios, que escuchan las verdades del Evangelio. Y las escuchan solamente y hasta ahí se quedan. No tienen la capacidad de comprenderlas. No pueden aceptarlas, no pueden recibirlas, no pueden creerlas. Y luego Jesús dice, los que tú me has dado. ¿Sí? En el versículo 9 al final dice, porque son tuyos, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo mío. Y luego en el versículo 6, donde comienza esto, dice, eran tuyos y me los diste. Hay una clara distinción entre los que eran de Dios y los que no eran de Dios. Y entonces dice, los que son de Dios escuchan y reconocen la verdad de Dios. Los que son de Dios son los que comprenden la revelación del Padre. En Juan 10, un poco más atrás,
podremos leer en el versículo 26 al 29 que dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Para Juan, la idea de que aquellos que son de Dios y van a responder al Evangelio es una idea clara. Es algo que siempre va a estar ahí. Cuando el Evangelio es predicado, los que escuchan, reciben, entienden y creen son los que son de Dios. Y eso a ti y a mí nos debería llevar a humildad. Nos debería llevar a reconocer que no es por mérito que podemos entender el Evangelio. No es por mérito que estamos aquí. No es porque seamos especiales. Es simplemente porque Dios ha sido querido. Simplemente porque Dios ha sido bueno con nosotros. La capacidad de responder al Evangelio no proviene de nosotros. No es por algo que nosotros hayamos logrado. La capacidad de responder al Evangelio proviene del amor de Dios que desde la eternidad manifestó hacia nosotros. Si podemos responder al Evangelio, si podemos creer en las palabras del Evangelio, es porque Dios nos ha manifestado su amor desde la eternidad. En Efesios 2, 8 al 9 es donde leemos: por gracia han sido salvos, y esto es por medio de la fe. Y luego termina diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por nuestras obras que podamos creer en el Evangelio. La segunda característica que con la que Jesús identifica a sus discípulos es que han respondido en obediencia a la revelación de Dios. Allá arriba dice: eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Carson dice: creen, oyen, obedecen. La creencia, su creencia; el oír, su oír; el obedecer, su obediencia. Un discípulo de Cristo es caracterizado porque su vida ya no se vive igual que antes, porque su vida ya no se rige por las leyes del mundo, ya no se rige por lo que él piensa, él cree, él quiere, él desea. Ya no se rige por lo que el mundo le impone, no se rige por la moral del mundo, no se rige por la justicia del mundo, no se rige por lo que es bueno y lo que es malo del mundo. Se rige por la palabra de Dios. Se rige por lo que Dios ha llamado bueno y malo. Se rige por lo que Dios ha llamado: yo haré justicia. Esto es justo, esto no es justo. Y entonces Jesús pone esto como una característica de los discípulos. Han respondido en obediencia a la revelación de Dios. En Filipenses 2, 12 al 13, leemos que dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Aquellos que han escuchado, aquellos que han sido salvos, se ocupan de su salvación. En la versión en inglés usaba una expresión que me gusta, que es que ya lo ha dicho varias veces el pastor Aaron, que es: pon a trabajar. Pongan a trabajar su salvación, o trabajen su salvación, como diciendo: la salvación es para que haga algo. Eres algo para hacer algo. Entonces, ponla a trabajar. Si tienes una excavadora, pues lo ideal es que hagas algo con una excavadora, no lo vas a tener ahí estacionada en el patio. ¿Sí? La tratas de retar, tratas de generar, tratas de hacer algo bueno con ella. Si tienes salvación, ¿cuánto más puedes hacer bueno con ella? Punto clave aquí: creer es obedecer. Creer es obedecer. Si crees, obedeces. Si no obedeces, es porque no crees. Y entonces, esta es una pregunta para nosotros. ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy
activamente buscando obedecer la palabra. Estoy activamente siendo confrontado por la palabra para corregir aquellas áreas de mi vida donde estoy fallando. Estoy escuchando, estoy atendiendo, estoy reconociendo que estoy mal. O simplemente lo veo y digo, pues ahí dice, pero no me gusta. Entonces voy a seguir haciéndolo. Al cabo nadie me dice nada, no le hago daño a nadie. No pasa nada. Porque si crees en que Dios verdaderamente es Dios y que la palabra es verdaderamente su palabra, entonces lo obedeces. La última característica que con la que Jesús identifica a sus discípulos es que los discípulos son distinguidos del mundo. Los discípulos son distinguidos del mundo. En el versículo 9 vemos que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. No ruega por el mundo, sino por los que tú me has dado, los que no son del mundo. Y esa es una idea que hemos visto muchas veces en Juan. La luz y las tinieblas no tienen nada en común. La cruz es el punto divisivo entre luz y tinieblas. Entonces, o eres del mundo o eres de Dios. No hay un punto medio, no hay una forma en la que tú puedes decir, el domingo soy de Dios y los demás soy del mundo. El domingo con D de Dios y los demás del mundo. No puedes hacerse de dicha, porque o eres de Dios o eres del mundo. Y los discípulos son identificados porque son de Dios. Son distinguidos del mundo. Y por eso Jesús mismo dice, por eso el mundo los odia. Entonces una pregunta, ¿el mundo te odia? ¿El mundo te aborrece? ¿El mundo te rechaza? ¿El mundo se siente confrontado con lo que tú haces y no haces? El mundo activamente te dice, tus ideales no me gustan, tus ideales no me parecen. Lo que tú crees, lo que tú piensas, me parece una ridiculez. No tiene sentido. Porque los que son de Dios no tienen nada que ver con el mundo. Los que son de Dios no son amigos del mundo. En Santiago leemos que dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No hay un punto medio. La oración de Jesús está enfocada en los que creen y los que han de creer. Y es por ellos que Cristo muere en la cruz. Y es en ellos que Cristo es glorificado. Y es en esta glorificación que Cristo glorifica a el Padre. Ahora por último, ya sabemos para qué ora Jesús. Ya sabemos por quiénes ora Jesús. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Jesús pide para estas personas. ¿Qué es lo que Jesús pide? Y aquí vamos a abarcar todo el resto del capítulo, pues ya vamos al 26. Pero voy a ir leyendo en pedacitos. Pero ahí te roba la mano nada más por si menciono alguna parte o algún versículo y no lo voy a poner. El versículo 11 empieza diciendo, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Guárdalos. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús ora por los que han de creer, por los que creen y por los que han de creer, para que sean guardados, para que sean protegidos. Y esto es con el propósito de que sean uno, que estén unidos. El ser guardados, ser protegidos, no está hablando de que tú y yo nunca vamos a sufrir nada, que nunca nos va a pasar nada, que tú y yo siempre vamos a estar bien. Porque estamos en el mundo. Y si el mundo nos odia, se entiende el hecho de que nos pasen cosas no muy agradables en el mundo. Pero entonces por eso Jesús ora, guárdalos para que sean uno. La preocupación de Jesús es que no seamos uno. La preocupación de Jesús es que seamos divididos. Jesús ora por protección del mundo para que los discípulos puedan ser uno. Y Jesús equipara esta unidad de los discípulos a la de Él y la del Padre. Y entonces la pregunta es, ¿en qué debe de haber unidad? ¿En qué debemos demostrar unidad?
¿En qué está Jesús rogando que seamos guardados para que haya unidad? Y entonces vamos a hablar de tres cosas en las que debemos de estar unidos. La primera es un tema central para Juan, para todo el Evangelio de Juan, y es un tema central también para las cartas de Juan. Debe haber primero que nada unidad en el amor. El amor del Padre debe ser reflejado entre los hermanos. Amar al prójimo es amar al Padre. Amar a Dios te lleva a amar al prójimo. Y entonces debemos estar unidos en el amor. Por eso Jesús dice, en esto saben que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor es algo crucial. El amor es algo indispensable. El amor es algo fundamental. Porque por amor fuimos salvos. Porque por amor estamos aquí. Porque por amor Cristo murió por nosotros. Si no hubiera amor, eso no hubiera ocurrido. Y tú y yo no estaríamos. El amor es algo crucial. Y entonces Jesús ora rogando que estemos unidos en amor. Lo segundo que Jesús pide es que estemos unidos en santidad. Y a veces es un tanto extraño, ¿no? ¿Cómo estar unidos en santidad? Pero aquí estamos hablando del llamado de quién es Dios y quiénes deberíamos ser nosotros a la luz de quién es Dios. En el Antiguo Testamento leemos constantemente esta idea. Sean santos porque yo soy santo. Dios es santo y nosotros somos su pueblo. Y entonces el pueblo de Dios, el pueblo de un Dios santo debe ser santo. Y entonces cualquier cosa en el pueblo de Dios que es santo, que no sea santo, causa una división, causa una separación, causa una ruptura, causa incongruencia. Dios llama a su pueblo a ser santo como Él es santo. Y como hijos de Dios, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado y es nuestro gozo el dar a conocer quién es Dios, el dar a conocer su nombre, su obra, su carácter, lo que Él ha hecho. Como su pueblo debemos estar unidos en esta santidad. Y entonces aquí la pregunta, ¿qué es el peligro para la santidad? ¿Qué es lo que pone en peligro la santidad? Nuestra santidad. El mundo, el pecado. El pecado es lo principal que pone en peligro nuestra santidad. Porque el pueblo de Dios que es santo no peca. Porque Dios que es santo no peca. Y entonces alguien del pueblo de Dios que peca no está siendo santo. Y aquí estamos hablando de pecados, ya sean pecados ocultos, pecados, vamos a llamarlos pecaditos blancos. ¿Y con los mentiritos blancos? Pecaditos blancos. Digo que, ay, sí, pequé poquito, pero no pasa nada. Dios nos llama a ser santos, a ser uno en santidad. Que todos seamos congruentes con quién es Dios. No que uno sea más santo que otro, sino que todos seamos congruentes con quién es Dios. Y esto es lo que Cristo está orando por nosotros. Lo tercero que Cristo ora por nosotros es que estemos unidos en la verdad. Que estemos unidos en la verdad. Ahora, con esto no quiere decir que entonces todas las denominaciones son un error, que todas las denominaciones entonces están mal, porque no debería haber denominaciones, porque si todos estamos en la verdad, entonces debería ser una sola iglesia con una misma doctrina. Porque ciertamente eso sería lo ideal, y eso es lo que sabemos que en la eternidad va a pasar. Pero hoy por hoy eso no es del todo real. No estamos hablando de diferencias denominacionales en todos los aspectos, pero estamos hablando de las verdades fundamentales, de las verdades indispensables, de las verdades que no pueden ser alteradas. Verdades como que Dios es el creador del mundo, verdades como que Cristo es el Hijo de Dios, verdades como que Dios nos ha amado desde la eternidad, verdades como que Dios es fiel, como que Dios va a juzgar el mundo por el pecado, verdades como que Dios es un Dios divino. No las entendemos por completo, pero sabemos que es verdad, porque la Biblia dice que es verdad.
Y algo clarísimo aquí es que Cristo mismo dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, sin importar nuestras diferencias denominacionales, en el sentido de, tal vez hay alguna iglesia que haga una liturgia diferente a la tuya. Tal vez haya una iglesia que use un solo pastor en vez de 2 o 3 pastores. Tal vez haya una iglesia donde piensen en el bautismo de niños y hay otra donde piensen en el bautismo de los creyentes. Y esas cosas pueden ser diferentes. No pasa nada. No están cambiando el evangelio. Porque la verdad es la verdad del evangelio. Y el evangelio es que Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas buenas. Dios nos creó a nosotros. El hombre pecó. Dios va a juzgar el pecado. Pero Dios, que ha amado al hombre, que nos ha amado a su iglesia, entonces ha obrado para redimir al hombre. Esa es la verdad del evangelio. Y esa es la verdad donde siempre debemos estar unidos. Sin importar si tú eres pro usar solamente faldas o pro usar pantalón. Eso ya son cosas secundarias. Entonces, en esas 3 cosas, Dios ora por unidad: unidad en amor, unidad en santidad, unidad en verdad. Y entonces, en estas mismas 3 cosas, tienen por implicación que estos 3 puntos que para Jesús son importantes por una razón. Y es porque en esos 3 puntos es donde más peligramos. Peligramos en mantenernos unidos en amor, peligramos en mantenernos unidos en santidad y peligramos en mantenernos unidos en verdad. Peligramos en mantenernos unidos en amor, porque fácilmente puede haber divisiones por ego, fácilmente puede haber divisiones porque yo quiero más poder, yo quiero más estatus, yo quiero más fama. Fácilmente puede haber contiendas porque tú me hiciste esto y es que ella te hizo esto y luego tú me tenías que defender porque supone que eres mi amigo y no me entendiste. Fácilmente puede haber envidias, tú tienes y yo quiero. Puede haber arrogancia, yo soy más que tú. Puede haber falta de compasión, es que tú no estás haciendo esto y entonces tú estás mal porque tú deberías hacer esto. Falta de humildad, no escucho, no quiero escuchar lo que tú me dices porque no te respeto, porque no te considero que sepas, porque no considero que estés bien. Todas estas son cosas que peligran el amor. Todas estas son cosas que peligran la unidad del amor, por la cual Cristo está orando, por la cual Cristo murió. Y entre esto nos llama a ti y a mí. Que hay en nuestros corazones que pueda estar causando un peligro para la unidad del amor, en la cual Cristo dio su vida. Podemos estar peligrando en santidad en estas cuestiones de pecados ocultos o escondidas de la iglesia, o estas cosas que no queremos reconocer ni dejar. Cosas que sabemos que están mal, pero ya sea por orgullo, ya sea por vergüenza, ya sea por simplemente que nos gusta hacerlo, no estamos dispuestos a dejarlo. Podemos peligrar en la verdad en falsos evangelios, en predicar un falso evangelio, en volvernos locos y yo voy a interpretar la Biblia como a mí me dé la gana. En evangelios distorsionados, donde le agregamos, le quitamos cosas, nos los cambiamos un poquito, donde decimos sí, esto y esto y esto, pero tú y yo. Y entonces el evangelio se va distorsionando poco a poco. Y aquí es donde peligramos. Si regresamos a Génesis, la tentación de la serpiente es alterando la palabra de Dios. Comienza alterando la palabra de Dios, cambiando un poquito las palabras, cambiando un poquito el orden, cambiando un poquito la gravedad, cambiando un poquito nada más. Pero ese poquito fue suficiente. Ese poquito fue suficiente. Y luego hace una nota muy interesante, donde dice, es en el versículo... Pero hace una nota interesante donde dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del maligno. Cuídalos del maligno. Y entonces hay algo interesante de notar aquí. El maligno, es decir, Satanás, no obra por medios sobrenaturales. No tiene que obrar por esos medios. No sabemos si obra o no. Podemos decir que no es su principal medio. El principal medio por el cual Satanás obra es a través de aquello que es suyo, es decir,
obra a través del mundo. Satanás obra a través de la influencia que hay en nosotros que viene del mundo. Satanás obra a través de llevarnos con personas que nos van desviando a un lado o a otro. Satanás obra a través de los deseos de nuestros corazones por cosas del mundo, por cosas materiales, por cosas que son creación y no el creador. Ahí es donde obra Satanás. Y ahí es donde Satanás está buscando hacer división. Pero en el nombre de Dios, como el Señor lo dice, en el nombre de Dios somos guardados. Si alguien quisiera ayudarme a leer 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:18. Sí. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Para Juan esto es clarísimo. ¿Sí? Recuerda que las cartas de Juan fueron escritas unos cuantos años después de Juan, el Evangelio. Pero Juan en su desarrollo, en su madurez, su calidad más grande, pudo llegar a esta conclusión. Los que son de Dios son guardados del maligno. Son guardados del maligno. Dios nos guarda del maligno. Y eso es algo que para ti y para mí nos trae esperanza, nos trae consuelo, nos trae seguridad de saber que sí, somos hombres, sí, somos de carne, sí, tenemos deseos que no deberían estar, porque seguimos siendo pecadores, pero Dios nos guarda. ¿Quiere decir que puedo darme rienda suelta? No, hay también una parte de cuidado propio, de cuidado en comunión, pero tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que Dios nos guarda. Por último, Jesús ora por la santificación de sus discípulos. Santificación es ser apartados para Dios y su propósito. La santificación de Cristo pone el fundamento para la santificación de los discípulos. Entonces Cristo dice, yo soy santificado para que ellos sean santificados. Yo fui apartado del mundo. Yo vine al mundo y fui apartado del mundo, fui distinto del mundo. Yo obré no para el mundo, yo obré para cumplir el propósito que tú me diste. Y en ese sentido Cristo es santificado, apartado para un propósito. Entonces yo soy santificado para que ellos sean santificados. Porque en la cruz hay un nuevo propósito para ellos. Hay un nuevo propósito para ellos como iglesia. La santificación de los discípulos tiene como propósito el trabajo, el cumplimiento de la misión de los discípulos en el mundo, es decir, predicar el Evangelio a toda criatura, dar a conocer el nombre de Dios, dar a conocer el nombre de Cristo, dar a conocer su obra. En esto los discípulos son santificados, son apartados del mundo para un propósito. Son apartados para Dios, para cumplir un propósito para Dios. Y luego dice, los discípulos son santificados en la verdad, es decir, a través de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los discípulos son santificados en la verdad. Y ahora estoy diciendo los discípulos, pero otra vez, mantén en mente esto. Jesús está orando por los discípulos en vista inmediata, es decir, los que estaban ahí con él, pero también está orando por los que habrían de venir, y eso lo puedes ver en el versículo 20, cuando dice, no solo oro por estos, sino también por los que han de creer. En esta oración de Jesús, como te decía, podemos ver sus motivos, podemos ver sus afectos, podemos ver sus preocupaciones. En la oración de Jesús podemos ver cómo Él está derramando su corazón, cómo Él está expresando todo esto que hay dentro de Él, con el propósito de darnos a nosotros esperanza, de darnos seguridad, de darnos a conocer que Él realmente nos ama. Y ahora Cristo oró esto, pero no solamente lo oró en esta ocasión en Juan 17,
sino que Él es llamado nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros perfectamente. El capítulo termina con Juan 24:26, que dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. ¿Te acuerdas de la definición de amar que te decía al principio? Que el bien propio lo deseemos a otra persona. Y aquí eso es explícito. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que con el amor con que me amaste, el bien propio, esté en ellos, dado a otro. Cristo nos está amando activamente. Y en esta oración, su amor por nosotros es expresado de una forma clara, explícita, sin obstrucciones. Y ora por todas estas cosas, porque Él quiere que el Padre sea glorificado. Pero así como quiere que el Padre sea glorificado, quiere que tú y yo podamos también experimentar el amor del Padre. Dios nos ha creado con un propósito. Dios nos creó para glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Entonces lo glorificamos en lo que hacemos. Lo glorificamos cuando, como Cristo, obramos para glorificar su nombre. Pero al glorificarlo, también lo disfrutamos. Como Cristo podía disfrutar del Padre. El deseo de Cristo es que conozcamos y disfrutemos el amor del Padre, como Él conoce y disfruta el amor del Padre. Cristo ha obrado en el pasado para que esto sea posible. Por ello murió en la cruz por sus ovejas, por su iglesia, para que tú y yo podamos glorificar y disfrutar del Padre. Pero en la actualidad, Cristo continúa obrando. La obra de Cristo no fue hace unos cuantos miles de años y ahora ya. La obra de Cristo sigue activa. Ahora no es en la cruz, ahora es a la diestra del Padre y Él está constantemente intercediendo por nosotros. En la obra de Cristo actual, Él continuamente intercede por nosotros por estas cosas que estamos viendo en esta oración de aquí. En Hebreos 7:25 podemos leer que dice: por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús no es solamente un mediador que separa cuando lo hablamos, un mediador que llega cuando tú le hablas y ya. Jesús activamente, aunque tú no le hables, está intercediendo por sus ovejas. Él activamente nos está amando de esta forma. Y yo no sé tú, pero a mí me parece que una de las formas más puras de amor, como dice la gente, es justamente a través de esto. Justamente dedicarse a orar por alguien que sabes que lo necesita. Es una forma pura de amor, porque es algo que yo no puedo arreglarlo. Si estás sufriendo, yo no puedo hacer nada porque tú dejes de sufrir. Yo no puedo hacer nada porque tú cambies. Pero conozco a alguien que sí puede hacerlo. ¿Y sabes qué puedo hacer yo? Rogar. Yo puedo rogar a Dios. Porque yo sé que Dios todo lo puede. Y entonces mi oración es que Dios, el que sí puede hacer algo, haga algo por ti para bien. Implique lo que implique, cueste lo que cueste, pero que sea para bien. Que sea para tu bien. Porque ese es el amor. Desear el bien propio para alguien más. Y entonces, para terminar, para cerrar, la intención de Jesús, aunque tiene bastantes cosas que podemos analizar y podemos adentrarnos, podemos aprender de ellas, debe llevarnos a responder. ¿Sí? La intención de Jesús que estamos viendo aquí en Juan 17, pero que reconocemos también que está constantemente intercediendo con nosotros a la diestra del Padre, debe llevarnos a vivir de cierta forma.
Y vamos a responder de 3 formas, o deberíamos responder de 3 formas ante esta invitación. La primera es que deberíamos vivir con seguridad. Cristo aseguró los suyos a través de su muerte en la cruz. Podemos vivir confiados de que al final, cuando todo termine, sin importar lo que nos pase o no nos pase en el mundo, vamos a estar con Él. Porque Cristo en la cruz lo aseguró, lo garantizó. La cruz es nuestra garantía de que eso es una realidad. Y podemos vivir con seguridad porque Cristo está constantemente orando por nosotros, intercediendo por nosotros, para nuestro bien. Podemos vivir, o debemos vivir, con cuidado. En oración vemos que Jesús llama a estas cosas peligrosas para las ovejas. La división del amor, la división de la santidad, la división de la verdad. Y esto nos debería a nosotros, si es que somos ovejas, a tener un mayor cuidado de todas estas cosas. A tener un mayor cuidado de que en la iglesia donde estamos, en la comunidad donde estamos, el amor sea algo principal. El amor sea algo que está, que no haya contiendas, que no haya rencillas, que no haya odio, que no haya pleitos, que no haya envidia. Porque el amor es importante. Debemos también aprender a corresponder viviendo con urgencia. Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Y santificarse es ser apartados para un propósito. Y el propósito de la iglesia es predicar el nombre de Cristo. Predicar el Evangelio. Darlo a conocer. Y eso a ti y a mí debería llevarnos a un sentido de urgencia. Nosotros ya estamos seguros, ciertamente. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que cuidar, ciertamente. Pero ¿qué hay de todos los que están allá afuera? ¿Qué hay de todos aquellos que aún no han escuchado el Evangelio? ¿Qué hay de todos aquellos que no han escuchado y no han podido responder porque nunca se han predicado? Tú y yo no sabemos quiénes van a atender. Tú y yo no sabemos quiénes son las ovejas. Pero sabemos que el Evangelio va a sacar del mundo a esos que son de Cristo. Entonces eso a ti y a mí debería llevarnos a tener esta urgencia. Urgencia a la oración por aquellas personas. Urgencia a las misiones. Urgencia al evangelismo. Urgencia a que con mi vida yo pueda predicar a Cristo. Para que si alguien me ve, pueda decir, hay algo diferente ahí. Como humanos tendemos a olvidar el amor de las personas. Como humanos tendemos a ser muy del presente. Hoy por hoy me siento así. Y entonces lo que tú ya hiciste, lo que tú ya me has dicho, lo que tú ya me has hecho, tiende a pasar a segundo plano si hoy por hoy me siento así. Entonces en un día que a lo mejor estás triste, sientes que la vida es triste, estás deprimido y la vida apesta. Pero se te olvida todos los años atrás que has estado contento, que has estado feliz, que has estado gozoso. Si un día estás gozoso, si un día estás pasándotela muy bien, si has tenido una semana muy buena, todo va de perlas. Se te olvida todas estas cosas que a lo mejor en un momento te hicieron sentir triste, te hicieron estar mal, te hicieron estar angustiado. Como humanos tendríamos mucho a olvidar y a vivir en el presente. Pero entonces por eso que tú y yo podemos recordar y reconocer que hoy, en este momento, Cristo está intercediendo por nosotros. Porque Cristo hoy en este momento nos está amando. Y ayer también te estaba amando. Y mañana sigue intercediendo por ti. Y pasado mañana sigue intercediendo por ti. Y entonces si algún día se te olvida, regresa a Juan 17. Y esto que lees es lo mismo que puede decir, Cristo está orando esto por su iglesia. Y yo soy su iglesia. Yo formo parte de su iglesia. Entonces no importa si estoy en el mundo, no importa si estoy en aflicción, no importa si estoy triste, feliz, contento, enojado. No importa lo que me esté pasando, yo sé que Cristo está intercediendo a mi favor. Oramos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque eres muy bueno, papá. Te damos gracias porque muestras tu bondad, papá, tu amor, tu cariño, tu compasión hacia nosotros, Señor, a través del conocimiento tuyo, papá.
al darte a conocer a través de Cristo, Papá, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros pueda realmente reconocer, Papá, que tú eres Dios, Papá, que tú nos has amado de esta forma, Señor. Que cada uno de nosotros pueda ser transformado por tu palabra, Señor. Que podamos responder a tu evangelio, Papá. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, trayendo convicción de pecado, trayendo convicción de que tú eres el creador, tú eres nuestro dueño, Señor. Te pertenecemos a ti, Papá. Sé tú glorificándote a ti mismo a través de nosotros, Señor. Que podamos ser esos discípulos que predican tu nombre, Papá, que predican tu evangelio, que te dan a conocer el mundo, Señor. Que podamos estar en unidad, que podamos estar unidos en amor, en santidad, en la verdad, Señor. Que no nos dividamos, que podamos tener cuidados unos de los otros, Señor, para no aislarnos, no separarnos, Señor. Y que por sobre todas las cosas tu propósito, tu voluntad sea cumplida en la tierra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.